libertad. Amado Señor, dejo todo en tus benditas manos, creyendo que tú y solamente tú vas a ser glorificado, Dios eterno. Te daremos la gloria, la honra, la alabanza debido a tu bendito nombre, porque solamente tú te lo mereces, Dios poderoso. Gracias por todo, en el nombre bendito de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Puede tomar su lugar, glorificando el nombre del Señor. Salude al que está al frente, atrás, al lado suyo, y dígale: ten paciencia. Dígale: ten paciencia. La palabra del Señor nos expresa que hay que tener paciencia. Si usted se dio cuenta, lo que acabamos de leer, el apóstol Santiago empieza a hablar a la iglesia, no empieza a hablar a un grupo de personas que no son del rebaño del Señor. Empieza diciendo: por lo tanto, hermanos. ¿Cuántos son hermanos aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces la palabra del Señor es para usted. Y si usted no es hijo del Dios Todopoderoso, hablando espiritualmente, esta tarde, este día puede cambiar la diferencia, el rumbo de la historia de su vida para siempre. Dice el apóstol Santiago: por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. No sé si ustedes alguna de las veces han sido labradores. ¿Cuántos vienen de rancho? ¿Podría levantar su mano? Yo creo que los jovencitos nunca van a entender lo que es esperar con paciencia. Yo creo que muchas de las veces, aún adultos, muchas de las veces no entendemos lo que es esperar con paciencia. Sabe que hablando y tomando de ejemplo lo que yo les decía al principio, hermanos, casi 17 años orando. Y yo dije, ¿sabe qué? Yo creo que ya me quedé así. Yo creo que ya se me pasó un tren, dijera el mexicano. Pero sabe que un diciembre, cuando estaba lo de la pandemia acabando, yo normalmente pasaba el año nuevo con los que estaba pastoreando y ya nadie iba a la iglesia, y ese 31 de diciembre nos reunimos en una casa y se acabó lo que teníamos, porque los hijos tenían que irse a celebrar con los suegros y los yernos con los otros suegros, y se divide la familia cuando ya se casan. No pueden estar toda la noche con una familia ni toda la noche con otra, tienen que dividirse, ¿verdad? Y dije, bueno, pues se acabó todo, me voy a la iglesia, a una iglesia, me tengo que ir a terminar de gozar. Y corro para una iglesia cerrada, corro para otra y cerrados. Visité como 4 iglesias y cerradas. Y yo dije, no puede ser posible. Y me puse a orar, llegué a casa, me puse a orar y le dije al Señor: Señor, yo no quiero pasar un diciembre más solo. No quiero. Y a los 2 meses antes el Señor me contesta. Y por eso les digo, un día vamos a venir con paciencia, con calma, y vamos a exponer todo el testimonio. Pero sabe, muchas de las veces es difícil como cristianos tener paciencia delante del Señor. Muchas de las veces nos cansamos porque no vemos el resultado. Queremos tener una respuesta como cuando metemos una marucha. ¿Cuántos saben lo que es maruchas? Amén, amén. Hermano, necesitan cocinar. Necesitan cocinar, Es como las maruchas. ¿Cuánto tarda en cocerse una marucha? Ahora nadie sabe. 3, 5 minutos en el microwave o en una sartén, ahí lo vacían, me imagino yo, ¿verdad? Y queremos algo instantáneo. A veces queremos calentar algo y al microwave. Muchas de las veces ni sabemos que las radiaciones que usan los microondas es muy dañino para la salud. Es muy dañino. Pero esa va a ser otra clase. Pero sabe, muchas de las veces queremos respuestas instantáneas. Y no sabemos que el Señor nos ha llamado a nosotros, nos ha hecho un llamado. Primero nos mira
nos selecciona. Y dicho sea de paso, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía predestinados a nosotros. Desde antes que nosotros viniésemos a este mundo, Él ya nos miraba por nuestro nombre, por nuestras características, por nuestras elocuencias, por nuestros dones, por nuestro llamado, por lo que usted desempeñe. El Señor ya lo había mirado a usted. Por eso dice la Escritura que Él mira las cosas que son, o las que como nosotros vemos como que no son, pero Él las mira que ya son. Por eso muchas de las veces vemos al niño más inquieto de la iglesia que corre aquí, corre para allá, tumba aquí, tumba allá, pero si le tenemos paciencia puede ser el predicador del de mañana. Aleluya. Por eso vemos muchas de las veces hermanos, hermanas que usted le enseña, los doctrina, les explica, les dice, y pasan los días y pasan los años y parece que le entra por un oído y le sale por otro, pero si tienes paciencia es el líder de las damas o de los caballeros del día de mañana. Aleluya. Pero requiere paciencia. Amén. Y muchas de las veces nosotros es lo que muchas de las veces tenemos. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Dice la Biblia que desde el día en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, decidimos abrirle nuestra vida, nuestro ser, para que Él venga y gobierne, inscriba nuestro nombre en el libro de la vida de acuerdo a la palabra del Señor. Y si permanecemos en el camino del Señor, de acuerdo a Apocalipsis 3:5, dice la Biblia que nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Pero requiere un proceso. Pero cada persona que acepta a Jesús, viene el Espíritu Santo, empieza a obrar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay cosas que nosotros humanamente no podemos dejar o se nos hace difíciles, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios empieza a cambiar las circunstancias y empiezan a cambiar las situaciones de nuestra vida. Y muchas de las veces ni cuenta nos damos. Pero dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Ahora, ¿cuántos tenemos todavía el Espíritu Santo? Porque queremos todo rápido, no somos pacientes. Miren, hermanos, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel, para ser exactos, 72 personas entraron a Egipto, fueron libertados, fueron rescatados por mismo José, que es una trayectoria, un trasfondo, una historia muy hermosa, porque Dios lo apartó, lo seleccionó, lo instruyó en su niñez, en su parte de su adolescencia, y cuando fue llevado de esclavo, no se le olvidó lo que el papá le había enseñado a José, sino que permaneció con el temor de Dios, aún siendo esclavo, aún estando enfrente de la mujer de Potifar, aún en la cárcel y aún en el reino, él permaneció teniendo temor de Dios en su vida. Pero dice la Biblia que después, cuando se da a conocer a sus hermanos, dice que él manda a traer a su papá y a todos los de ellos, y entraron 72 personas, entraron a Egipto. Pero después, ¿cuánto tiempo pasó para que el Señor los libertara? Cerca de 400 años. José ya no estaba, la generación ya había pasado, pero si algo hizo José y algo hizo el Señor, dejó un legado en cada una de las personas que habían conocido a José. Cada vez que una de esas personas, o como al principio, antes de que existiera la Biblia, antes de que existieran los pergaminos, la palabra del Señor se iba pasando de boca en boca entre las descendencias de los pueblos de Dios. Pero sabe que muchas de las veces el pueblo de Dios quiere ver las cosas al rápido, al ya. Es como ¿cuántos tienen niños aquí? ¿O tuvieron niños aquí? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando usted le decía al niño, saca la basura? Sí, mamá, sí, papá, saca la basura. Sí, ya voy. Y saca la basura. Ahorita voy. Y pasaba 1, 2, 3 horas y no la sacaba. Pero querían los chicken nuggets. Y llévame a McDonald's, 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 y ya vamos, y ya estás, y llévame a McDonald's, hasta que no lo llevaba a usted. Dice la Biblia en el libro de San Lucas que en una ciudad había un juez, y que ese juez no tenía temor de Dios, y que había una viuda, una viejita, una señora. Así es que no se cansen de las viudas ni de las viejitas. Pero dice que esa mujer se pasaba día y noche, hazme justicia,
hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dice la Biblia que el juez dijo, para que esta mujer no me canse, no me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. El Señor dice, así tenemos que ser nosotros delante de Dios. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que oramos hoy y mañana se nos olvida. Santo Dios. Oramos hoy y el próximo vez se nos olvida. Se nos olvida los propósitos, las peticiones que tenemos delante de Dios. La Biblia nos enseña, volviendo a lo de Israel, el pueblo de Israel, después de 400 años, ustedes saben la historia, Moisés, escogido por Dios, Dios le hace el llamado en el desierto, lo llama y le dice que vaya y saque al pueblo de Israel porque el clamor había llegado a los oídos del Señor. Pero el punto que quiero llegar es de que cuando van en el desierto, tal vez ellos pensaron como muchas las veces nosotros, y que viene una palabra de parte de Dios, o Dios te pone algo y te dice, te voy a bendecir. Y desde ese momento que dicen, Dios te va a bendecir, tú ya estás con la cartera listo. ¿Por dónde va a llegar la bendición? ¿Por dónde irá a venir la bendición? Y pasa un día, y pasan 2 días y nada. Y pasa una semana y empiezas a dudar de la palabra que te dio. Pero sabe, dice la Biblia que el pueblo de Israel, tal vez ellos pensaron, y dicho sea de paso, la Biblia dice que ellos pudieron haber cruzado el desierto bien pronto. Pero a consecuencia de la dureza del corazón, de la ayúdenme, rebeldía del pueblo de Israel, la incredulidad del pueblo de Israel, después de ver la mano de Dios, cómo los cruzó. Dice la Biblia que cuando estaban enfrente del mar rojo y atrás tenían al ejército de Faraón, dice la palabra del Señor que el Señor los estaba viendo desde la nube a ver qué hacían. Dios estaba con ellos, les mostraba que de día les daba sombra y de noche les daba el gire, el calentón, para que no se congelaran en el desierto. Dios te ha abierto puertas, te ha dado un llamado, te ha ayudado en muchas áreas de tu vida y muchas de las veces así no haces caso. Dios te ha mirado como has clamado, Dios ha mirado tu petición, Dios ha mirado tu congoja, Dios ha mirado tu debilidad, Dios ha mirado tu esfuerzo, pero muchas de las veces te decae esa consecuencia de lo que pasa. ¿Dónde está la paciencia? Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, después de que cruzaron, empezaron a murmurar con Moisés. Empezaron a decir, queremos carne, queremos agua. Es como cuando nos venimos de México o de su país. Voy a hablar como los que somos de rancho, porque yo soy de rancho. Allá el fogón, el brasero, como usted le llame, la parrilla, es separado de casa. Y usted tiene que ir a buscar leña si quiere cocinar. No hay luz, no había luz, no había teléfono, no había nada. Y usted tenía que esperar de las bendiciones de Dios para poder comer y sobrevivir. Pero sabía y tenía su mente que dependía de Dios. Pero llega a los Estados Unidos y ahora no quiere caminar para la iglesia. Ahora el culto es muy cansado, muy fastidioso. Teniendo unas bancas acolchonaditas que si se acuesta ahí, bien se duerme. Ahora tenemos aire acondicionado. En el rancho, usted tenía que perseguir la gallina y torcer el pescuezo y esperar que se cociera. Oh no, pero ahora están los United States y ahorita van los chicken nuggets porque ya están hechos. ¿Cuál espera? El pueblo de Israel le pidió al Señor carne, se desesperaron y le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste a morir en el desierto? No teníamos ajos, cebollas, no teníamos allá para comer. No había cementerios donde nos enterraran allá. Vamos a quedar aquí enterrados en la arena. Aleluya. ¿Sabe qué es un proceso para llegar al reino de los cielos? Es un proceso. Así como los niños cuando nacen y van creciendo, usted le va enseñando desde su niñez, le empieza a mostrar, le empieza a decir lo que es la palabra del Señor, le empieza a dar las leyes morales, le empieza a instruir. Antes se nos enseñaba que si usted iba a pasar en medio de 2 personas, usted tenía que pedir permiso. Y si no, con la pura mirada ya sabíamos cómo nos iba a ir. Ahora no, ahora pasan como dicen en México, como burros sin mecate. Aleluya. Porque no hay morales en Estados Unidos, ya no hay morales, ya no hay reglas.
Ahora cada quien vive y hace lo que quiere porque estamos en los United States. Ahora estamos los no sabo kids. Y sabemos muchas de las veces de dónde nosotros venimos y nos excusamos diciendo, oh no, yo no quiero que mi hijo o mi hija sufra lo que yo sufrí. Déjame decirte algo, si tú conociste a Cristo, por supuesto que no va a sufrir lo que tú sufriste. Al contrario, va a gozar lo que tú no gozaste. Pero porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Ahora déjame decirte, el pueblo de Israel había mirado la mano de Dios en sus vidas. Miró cómo Dios abrió el mar rojo, miró cómo Dios les dio la carne, las codornices. A tal modo que dice la palabra del Señor que la carne les salía por las narices. Y fue tanto lo que comieron que les hizo una indigestión, mala indigestión. Después ellos piden agua y va y Moisés, y en vez de hablarle a la roca, la golpea. Y ustedes saben todas estas historias. Pero simple y sencillamente le estoy diciendo porque muchas de las veces nosotros vemos la mano de Dios en nuestra vida, vemos la mano de Dios con su grande misericordia en la congregación, sabemos que Dios está con nosotros, pero muchas de las veces murmuramos. Y como decía el pastor Reyes, no solamente murmuramos en contra de Dios primeramente, pero murmuramos en contra del siervo, la sierva de Dios. ¿Sabe lo que le pasó a Coré, a toda su familia, a todos los que estaban del lado de Coré? Si no sabe, le ruego y le pido en todo el amor del Señor que vaya a su casa y estudie la historia de Coré. Coré era un hombre que se puso a la par de Moisés, así como María y Aarón, y dijeron, yo también tengo dirección de Dios. Yo también conozco a Dios, yo también sé quién es Dios. ¿Acaso tú nos vas a guiar? ¿Por qué? Porque Moisés era tartamudo, porque Moisés era tal vez una persona que venía del vulgo, tal vez porque una persona que ellos saben que había sido un asesino, tal vez porque no quería o no tenía la guianza o la sabiduría para guiar al pueblo como muchas veces el pueblo quiere que se le guíe. Pero dice la palabra del Señor que Coré ya había ganado un gran número de la congregación de Israel. Pero llegó el momento donde Moisés viene delante de la presencia del Señor y le dice, ¿qué voy a hacer con este Coré? Se lo estoy parafraseando. Dice, ¿qué voy a hacer con él? Porque me está haciendo la guerra. ¿Saben que muchas de las veces a causa de nuestra impaciencia la guerra no viene de allá afuera? Viene de los mismos de adentro. Porque nosotros no tenemos paciencia. El Señor le sale al encuentro a Moisés y dice, júntalos y vamos a ver quién es quién. Dice la palabra del Señor que Moisés se para enfrente del pueblo y le dice, si yo soy de Dios, estos hombres van a morir como mueren los hombres comunes, en una enfermedad o por vejez, por lo que ustedes quieran. Pero si no soy de Dios, estas personas van a morir de una manera diferente. Dice la palabra del Señor que al instante la tierra se abrió y se los tragó, no solamente a ellos, sino a los inocentes de sus hijos, a sus esposas, a sus animales, sus tiendas, todo lo que estaba de parte de ellos. ¿A consecuencia de qué? De la impaciencia. Porque no hay paciencia muchas de las veces dentro del pueblo de Dios. ¡Santo! Dios demanda algo de la congregación y cuando no se cumple o no se hace como nosotros queremos, hay impaciencia. Empezamos a dudar del llamado, empezamos a dudar de las cosas que vienen a nuestra vida cuando sabemos que Dios es el que está dando la orden. ¡Santa Cristo! Dice la palabra del Señor que a consecuencia de la impaciencia, muchas de las veces el pueblo fue llevado a la derrota. El pueblo de Israel no una vez ni dos veces fueron derrotados en batallas por la impaciencia. Dios tuvo que levantar después de Moisés jueces que guiaran al pueblo de Israel, que guiaran a la nación entera, que les dieran enseñanza y que Dios manifestara el poder y la voz de Dios a través de esos siervos, de esas siervas. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Y aun cuando el pueblo es irreverente, el pueblo es irresponsable, aun cuando el pueblo no quiere buscar de Dios de corazón, Dios sigue mirando la vida y la persona de lo que no es como que si afuera. Porque Dios tiene paciencia y es amoroso. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice la palabra del Señor que una y otra vez el pueblo de Israel se descarriaba, no tendía el llamado de Dios. Y sabe, la iglesia en nuestros días muchas de las veces se está desviando. ¿Cómo? Empezamos a hacer lo que nosotros queremos y no como se nos manda.
empezamos a mirar las cosas como nosotros queremos y no como Dios demanda de nosotros. La mundanalidad se empieza a meter a las iglesias. La mundanalidad y lo de la corriente de este mundo empieza a opacar lo que la iglesia debe representar afuera. Iglesia, ¿sabes por qué muchas veces no podemos ganar a nuestros hijos, nuestros yernos, nuestros parientes, nuestros esposos o nuestras esposas? Porque decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero nuestras obras, como dice la Biblia en el libro de San Juan, nuestras obras son malas. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Si tú dices que tú eres hijo de Dios, debes vivir como un hijo de Dios. Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, Cristo debe manifestarse en tu exterior. No solamente de palabras. Tiene que reflejarse en cómo tú vives en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la tienda donde andas. Tú eres responsable de la gente que te mira y de la gente que te rodea. Tú eres responsable. No el pastor. El pastor es encargado de venir y dar la palabra del Señor, pero es tu responsabilidad vivirla. Oh no, es que él no la vive. Eso no te preocupes, Dios tratará con él. Ora por él, pide por él, ayuna por él, vigila por él, desvélate por él. ¿Qué nos vamos a desvelar si no nos desvelamos por nuestros hijos? No ayunamos por nuestras propias vidas, vamos a ayunar por el pastor. Hace tiempo, si no me equivoco, yo les dije, vino una hermana y dijo: pastor, hermano, ayúdeme a orar, a ayunar, a vigilar, porque quiero que mi esposo se convierta. He batallado más en la guerra. Dije: ¿y cuánto tiempo lleva orando por él? Hermano, años. Dije: aquí hay algo que no cuadra. Aquí no hay algo. Hermana, explique un poquito de su vida. Y al escucharla le dije: no, usted tiene que ayunar, usted tiene que orar y usted tiene que orar al Señor para que Dios trate primero con usted y después con su marido. Me voy a desvelar yo y dejar de comer para que ellos estén bien a gusto después. No, usted tiene que pelear su bendición. Cierto, el siervo es encargado de vigilar y representar a la iglesia delante de Dios, pero es tu responsabilidad luchar por lo tuyo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel al desierto, les dijo que les iba a dar de comer, les iba a dar maná. Y sí les dio el maná, pero todos los días temprano tenían que salir a buscar lo que iban a comer. Y tenían que regresar a sus tiendas, a sus casas y cocinar lo que iban a comer. No se los daba guisado. El pueblo tiene un trabajo que hacer delante de Dios. No son periquitos ni pajaritos para que le estén dando la comida en el pico. No, ya tienen que crecer. Es cierto, la iglesia empieza en un proceso cuando aceptan a Cristo y hay que guiarlos. Empieza uno a guiarlos y darle los primeros pasos. Pero usted tiene que brotar alas, usted tiene que volar, usted tiene que aprender a caminar. El apóstol Pablo dijo ya hace más de un año: es para que ustedes ya fueran maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí? Y sabe, muchas de las veces nosotros nos desesperamos porque no creemos a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia nos dice una cosa y nosotros queremos vivir de otra manera. La Biblia nos enseña que tenemos que estar irreprensibles y guardarnos en alma, cuerpo y en espíritu delante del Señor para ser irreprensibles. La Biblia nos dice que hay que ser ejemplo de los creyentes, no del mundano. Es fácil pararse a un lado de un homosexual, una lesbiana, una prostituta, un drogadicto, un borracho, lo que usted quiera. Oh, pero ¿quién se para enfrente de un chismoso, de un envidioso? Cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque muchas veces toda la iglesia entera está lleno de eso. Envidia, coraje, rencor, chisme, lasciviosos. Porque son pecados que no se miran, son pecados del alma. Pero los pecados de la carne, aún la Biblia nos dice: sé ejemplo de los creyentes, no del mundano. Tú tienes que ser ejemplo del creyente, del que está dentro de la iglesia. Pero muchas de las veces nos cansamos y decimos: ya me cansé de ser así, aquel no cambia, aquella no cambia. Ora, solamente ora. Dios se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer. No es tu trabajo convertir a nadie. No podemos hacer el trabajo del Señor, pero el Señor nos dice: sé paciente.
¿Y sabe por qué el Señor me da esta escritura? Porque nos pone un ejemplo bien hermoso y dice, es como el agricultor, el labrador. Yo no sé usted, yo nunca supe lo que era una yunta, un tractor, yo nunca supe lo que era eso. No, nosotros teníamos que agarrar un punzón, ir haciendo surco el hoyo, aventar el maíz y taparlo, y así, de sol a sol, hermanos, de grillo a gallo, o de gallo a grillo, todo el día. Y esperar que la grande misericordia del Señor lloviera, que por la misericordia del Señor de donde yo soy llueve casi todos los días. Lloviera para que lo que se sembrara fermentara, creciera y uno pudiera cultivar. Y lo más hermoso de todo esto es que dentro de la milpa, los que son agricultores, son de rancho, van a entender, dentro de la milpa usted le siembra frijol, sandía, calabacitas, tomate, chile, ayúdenme, ¿qué más? Zanahoria, repollo, no sé, ¿verdad? Pero sandía, pepino, mientras usted va viendo la milpa crecer, usted va viendo el frijol cómo se va dando sus pequeñas vainitas. Y usted, mientras se espera los gilotitos, los elotes, usted va cosechando ejotitos tiernos. ¡Gloria a Dios! Y va a casa y los cose y se hace unas gorditas de frijol tierno. Les voy a causar hambre, creo. ¡Aleluya! Mientras usted ve crecer la milpa, el producto principal, usted ve y agarra los tomatitos, los chilitos que empiezan a salir, y llega a casa y se hace una salsa de molcajete. ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! ¿Cuántas conocen el molcajete? ¡Amén! ¿Cuántas conocen el metate? Amén. El metapile. ¡Amén! Mi esposa los conoce. ¡Aleluya! Y sabe, pero uno espera en el Señor. Mientras uno va viendo cómo crece lo que uno sembró, uno empieza a disfrutar mientras espera que se dé lo mayor, que es la mazorca, el elote, el maíz para las tortillas. Pero después de que usted cosecha la mazorca, ¿cuál es el procedimiento para hacer las tortillas? Ni está mal. Antes hay que ir a cortarlo, esperar que se seque la mazorca, esperar doblar la milpa, no sé cómo la hacen ustedes, son doblarla, que se seque con las grandes canastas o lo que sea, las bolsas, echárselo atrás y mire que cómo pica esa hoja, cómo da comezón esa hoja. Y llegar a casa y despicarlo, quitarle el totomoistle, palabras del náhuatl, quitarle todo eso, desgranarlo, echarlo a la olla con cal y después al molino, a mano o en el metate. Ah, no, pero ahora Guerrero, Martínez, ya listas. Usted ya va y compra los sopes listos, el paquetito, los guaraches para hacerse. Ya nadie quiere guisar. Todo listo. Y sabe, así en lo espiritual muchas de las veces, mientras usted siembra la palabra del Señor, usted involucra a la persona, usted instruye a una persona, a un niño en las cosas del Señor. Mira, vamos a limpiar, mira, mientras, para que tu mente no esté desocupada, no sea taller de Satanás, puedes venir a la oración, te involucras con las damas, te involucras con los jóvenes, con los niños. Hay trabajo en la iglesia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay actividades, hay que organizar campañas, hay que organizar cultos al aire libre, qué sé yo. Pero ¿quién viene con todas esas ideas? ¡Aleluya! Y a veces cuando los líderes o el líder de la iglesia las presenta a la iglesia está ocupada. Tiene tiempo para todo menos para eso. Pero queremos gozar de todos los beneficios del Señor. Mire cómo es que el Señor habla a través de Santiago. Habla a través de Santiago acerca del agricultor, del labrador. Porque con qué paciencia espera, dice. Con qué paciencia espera que el fruto que él sembró un día pueda cosechar. Y es que todo esto es un proceso. Si tu hijo está en el camino del Señor, tú eres responsable de echarle la tierrita, el abono. Pero sabe, de regarlo, pero sabe que muchas de las veces nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros parientes, no hay necesidad de decirle nada, porque somos un evangelio
evangelio andando. Somos el evangelio, el quinto evangelio andando. Lo que ellos miren de usted es lo que ellos van a aprender. Usted podrá venir como esposa, como esposo, venir aquí y derramar sus lágrimas de cocodrilo, agarrar el micrófono, echarse maromas y todo, pero en casa, un amargado, nada le cae bien, todo le estorba, pleitea, grita, ofende. Entonces, ¿qué? ¿Sabe cuál es el trabajo de nosotros como padres? Yo se lo he dicho a muchas personas. El trabajo de nosotros como padre es como esposo. Como tú trates a tu esposa, le estás diciendo a tu hija, así te tiene que tratar tu futuro marido. Desde el noviazgo, si no te empiezan a tratar bien, deséchalo. Hijo, varón, como tu mamá trata a tu papá, así te debe tratar tu esposa. Ahora, pregunta, esposa, esposo, ¿cómo se están tratando? Santo Dios. O no, pero queremos que nuestro hijo, nuestra hija tengan una sierva de Dios, un siervo de Dios. Pero le estás dando ejemplo, le estás enseñando lo que es un siervo, una sierva de Dios. Les estás enseñando que hay temor en tu casa, o le permites de todo en tu casa. Y cuando digo de todo, es de todo. Y no quiero ser específico, pero digo de todo. Y ustedes saben a lo que me refiero. Alabanzas al Señor. Y saben, pero muchas de las veces queremos que en 2-3 horas en la iglesia nos resetiene a nuestros hijos, les cambien la mente y el corazón. No, hermano y hermana, usted es responsable de lo que tiene en casa. El apóstol Pablo dijo, si alguna o alguno vive con inconversa con alguno que no conoce a Dios, inconsciente o está de acuerdo de vivir con él y con ella, sepa que a través de él o de ella, el que no es creyente va a ser santificado. Aleluya, amén. Pero para que el otro sea santificado a causa tuya, tú tienes que estar santificado. Y santificado o santo significa apartado, seleccionado. Ahora fíjese, el hablador dice, ¿con qué paciencia espera el resultado de lo que ha sembrado? Dios ha puesto a la iglesia, nos ha seleccionado, nos ha llamado de entre millares y millones de personas. Tal vez pudo haber sido, yo sé que hay personas mucho más elocuentes, mucho más espirituales, mucho más que conocen de la palabra del Señor que mi persona. Y doy gracias al Señor por ello. Pero en su misericordia me ha permitido a mí ejercer y ser lo que soy por su misericordia. Pero ¿sabe? Nosotros tenemos que llevar a cabo un trabajo delante de Dios. Tenemos que predicar con todos nuestros actos, con nuestro ser, quiénes nosotros realmente somos delante de Dios. Yo le preguntaba al hermano Cervantes cuando me extendió la invitación, le digo, ¿tienen algún título, algún lema de los 23 años? Dijo, proclamando la venida del Señor. Amén. Y sabe que eso debe ser todo para nosotros. Predicar que Cristo que murió pero también resucitó, que la tumba está vacía, que Él no más se quedó ahí encerrado, Él vive y vive para siempre. Libro de Apocalipsis dice, el que estuvo vivo, el que murió, pero que vive para siempre. Él no está muerto, Él no se quedó en la tumba. Por lo consiguiente no tenemos que vivir ni actuar como que si tuviésemos un Cristo muerto. No, Él está vivo, Él sigue haciendo, sigue hablando, sigue obrando en nuestras vidas. El apóstol Santiago aquí empieza a decir, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Dios nos ha seleccionado a cada uno de nosotros y cada uno de ustedes tiene un llamado en especial. Cada uno de ustedes, no importa si es niño, si es joven, si es adolescente, si es adulto, si es anciano, tiene un llamado y un legado que dejar en la congregación que Dios le ha plantado. Donde quiera que usted vaya, tiene que dejar un legado. Así sea el legado del chisme, lo va a dejar. Así sea el legado de la oración, lo va a dejar. Así sea el legado del ayuno, lo va a dejar. Cuando usted crea que nadie pone atención, va a haber alguien que le está poniendo atención. Y ese alguien va a hacer la diferencia el día que usted no esté. Aleluya. Y muchas de las veces pensamos y es más fácil mirar las deficiencias nuestras que las cosas que podemos obtener de las personas.
Es como cuando, a ver si no me meto en problemas aquí. No por mí, no por mi persona. Pero a veces cuando están de novios, oh, eres hermosa, eres lo más bello, o viceversa. Pero ya cuando llevan unos añitos de casado, oye, como que ya tienes lonja, ya te arrugaste, ya no eres la misma, ya no eres el mismo. No, pues después de 5 chamacos, ¿quién va a ser el mismo? Pero sabe, en el camino del Señor, Dios sigue demandando de nosotros. A mí me llama la atención como Caleb, cuando Josué cruzó el río Jordán y Caleb viene y le dice a Josué, Josué, necesito que me des el monte, el cerro. Moisés dijo que me des esa tierra, me iba a dar a mí, y ahora yo lo vengo a exigir. Josué se le queda mirando y le dice, Caleb, tienes 80 años. Tienes 80 años y en ese monte habitan solamente los gigantes. Y la respuesta de Caleb me asombra porque dice, tengo 80 años, pero me siento de 40. Y aquí hay de 40 que se sienten de 80. Pero le dice, dame el monte y yo soy responsable de lo que pase. Y dice la palabra del Señor que Caleb le quitó el monte a los gigantes. ¿No le dice eso algo a usted, hermano y hermana? ¿No le dice algo a eso a usted? Dios te ha empoderado, Dios te ha dado lo que necesitas para derrotar a los gigantes en tu vida. Gloria a Dios. Dios te ha empoderado para que tú lleves a cabo lo que se parece imposible. No por tu fuerza, no por tu conocimiento, pero por la ayuda y la bendita presencia de Dios en tu vida personal. El hermano decía al principio de la servicio, ¿ya derribaron los muros? ¿Ya derribaron los muros? ¿Están seguros? ¿Ya derribaron los muros? ¿Sabe qué es lo primero que muchas veces mira la gente alrededor de nuestro? Los muros que todavía nos siguen rodeando y atando nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque aunque somos libres, seguimos actuando como si fuésemos esclavos. Aunque Dios está en nosotros, muchas de las veces empezamos a actuar y actuamos como que si Cristo no existiera en nuestras vidas. Pero Dios es real y Él quiere que usted le conozca como lo que Él es. Y sabe, la palabra del Señor nos enseña una y otra vez que nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. Dios ha puesto en la vida de cada uno de ustedes algo muy especial que ustedes lo tienen que llevar a cabo. Muchas de las veces somos muy amigables, tenemos mucha conversación para los amigos, los compadres, los vecinos o en el trabajo. Pero cuando se trata de la hora del Señor nos trabamos, no sabemos qué decir. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a Dios, no tenemos una íntima conversación con el Señor. Porque muchas de las veces no hay una búsqueda con tu maestro, con tu Señor. Sabes hablar de muchas cosas porque tienes conocimiento de eso, pero muchas de las veces no podemos exponer una palabra de Dios porque no tenemos conocimiento del Señor. Dice el libro de Efesios capítulo 5 hablando al matrimonio, pero más adelantito dice, es la palabra de Dios, el agua que lava, que limpia y regenera las vidas de las personas. Por eso cuando viene Pedro al Señor y el Señor le quiere lavar los pies, Pedro le dice, no Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Dice el Señor, Jesús le dice, si no te deja lavar los pies no vas a tener parte conmigo. Pedro le dice, no solamente los pies sino todo. Pero el Señor Jesucristo le da un paréntesis, le da una clave y le dice, ya has sido lavado por la palabra que has estado escuchando todo ese tiempo. Y nosotros hemos escuchado muchas palabras. Imagínense, 23 años escuchando palabra. Ya hemos sido lavados y relavados y relavados y relavados. Pero no nos pase como alguna ropa que la lavamos 2 o 3 veces y ya se mira toda desgastada. La Biblia dice en el libro de los Salmos que el pueblo de Israel, ni su calzado ni su ropa se envejeció. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. 40 años. Cuando llegan los espías a la ciudad de Jericó y se presentan a esta mujer, les dicen, hace 20, 40 años que hemos escuchado de que su Dios los libró, los cruzó y desde hace 40 años estamos esperando que nos conquisten. Pero ¿sabe qué es lo que tiene el pueblo de Israel? Miedo. Y es de lo más normal como humanos.
pero muchas veces necesitamos mirar más allá. Pedro iba caminando en las aguas, se distrajo, y a consecuencia de lo que miró en las aguas alrededor y el miedo que le vino, se hundió. Y el Señor le da la clave y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabras claves que muchas veces nosotros leemos por leer la Escritura, pero no captamos lo que Dios quiere decirnos. Aleluya. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando, ya ibas en dirección al Maestro, y a mí me asombra que, no sé usted, si alguno de los que están aquí pudiera caminar en una alberca, hombre, en las aguas o en el mar, donde sea, ¿a cuántos de nosotros ustedes les gustaría tratar de caminar en las aguas? Pero lo curioso es que ninguno de los que iban en la barca se salió a tratar de caminar en las aguas. No sé si estaban gorditos, no sé no sé, pero ninguno otro, dice la Biblia, que trató de caminar, solamente Pedro. Pero sabe, la Biblia nos enseña una y otra vez que tenemos que aprender a tener paciencia. Y la paciencia es la que nos va a producir la fe. Pero la paciencia y la fe no vienen solos, sino vienen a consecuencia de problemas y circunstancias en la vida. En una ocasión le trajeron un niño al Señor, y le dijo el varón al maestro, le dijo: si puedes, sana a mi hijo. Le dijo: de poder puedo, ¿tú lo crees? Y el hombre le dijo: ayuda en mi incredulidad. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Nos hacemos los espirituales. Oh, sí, yo sí creo, pero realmente en nuestros corazones, en lo profundo de nuestro ser, la fe mengua, la fe no crece, la fe no está activada como debe de. Y sabe, yo no le pido a la iglesia, a la congregación, que tenga una fe de mover montañas. No, la poca, la mucha que tenga, pero actívala, échala a andar. Lo que Dios ha depositado en tu vida, échalo a andar. No estanques lo que Dios tiene en tu vida, no importando la edad. Aquí el apóstol Santiago nos dice: con qué paciencia el labrador espera el resultado de lo que ha sembrado. ¿Usted tiene idea cuál es el resultado que su pastor espera de usted? ¡Aleluya! ¿Por cuánto tiempo? Se lo voy a poner más fácil. ¿Qué resultado usted espera de sus hijos? ¿Y cuántos años le toma para que eso se vea realizado? Muchos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran abogados, paramédicos, no sé, algo reconocido, algo grande. O no, pero a nuestros hijos se les ocurre ser simple y sencillamente trabajadores del CIDI. Y está bien, no está mal. No importa que sean barrenderos, pero que sean los mejores barrenderos espirituales. No importa que estén en la policía o en un trabajo en McDonald's, pero que ahí se manifieste la presencia de Dios. No importa, pero lo importante es que lleven la presencia del Señor donde quiera que vayan. No se requiere ser importantísimo para tener la presencia del Señor. Ustedes saben, José era un esclavo y Dios lo respaldó. Daniel y los otros jóvenes hebreos eran niños cuando los llevaron cautivos a Babilonia. Pero cuando crecieron, les enseñaron el lenguaje de los caldeos, les enseñaron los modales de los caldeos, y dice la Biblia que estaban delante del rey, delante del líder, y estos fueron los grandes líderes de la nación. Pero llevaban implantada en ellos la fe que sus padres le habían inculcado. El encargado de darles de comer les dijo: ok, por tanto tiempo van a comer lo que come el rey, lo que comen los caldeos. Y ellos dijeron: no, nosotros danos legumbres. Y dice la Biblia que representaron ser más inteligentes. ¿Cuántos quieren ser inteligentes? Coma legumbres, tome agua, deje la coca un tiempo, deje las harinas, el azúcar. Al rato andamos todos mal y queremos servir al Señor. Pero saben, Dios es bueno. Dios requiere que nosotros activemos la paciencia, que seamos pacientes no por una semana ni por un tiempo, sino hasta la venida del Señor. Imagínense, ¿cuántos de nosotros esperamos la venida del Señor? Amén, gloria a Dios. Y no sabemos cuándo va a ser. Es triste,
Es triste escuchar historias como la de David Koresh en Waco, Texas. Es triste escuchar como un grupo de coreanos se suicidaron. Y es triste ver que ahora el 23 de septiembre un grupo de africanos se fueron a una montaña a esperar a Dios, a Jesucristo que regresaba, porque su profeta les había dicho que regresaban y todos fracasaron allá. La Biblia nos enseña que nadie sabe el día ni la hora, ni aún Jesucristo la sabía, ni aún los ángeles, sino solamente el Padre. Y si solamente Él lo sabe, tenemos que ser pacientes. Porque no sabemos si es hoy, si es mañana, si es en 15 años. Pero lo que sí sé es que dice Pedro que Dios es paciente y misericordioso, esperando que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. ¡Aleluya! Tenemos que ser tan pacientes como cuando Pedro le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Hasta 7. Y el Señor le dice: no, Pedrito, 70 veces 7 al día. ¿Cuántos aguantan 7 veces ofensas al día? ¿Verdad que es difícil? Cuando el Señor nos permite pasar más de 7 ofensas al día, es porque Dios está tratando con tu vida. Cuando Dios nos permite que nos lastimen, que nos ofendan, que nos humillen, es porque Dios dice: estoy probando tu paciencia. Tienes que ser paciente. ¿Saben por qué es el trabajo de la paciencia? Porque siendo impacientes no podemos ayudar a los demás. Te vas a cansar rápido, te vas a dar por vencido. Y esto no es así. ¿Sabe? ¿Alguien sabe de boxeo aquí? ¿Nadie? Olvídese de eso ahorita. De eso no estamos hablando. Lo que quiero decir es de que cuando van a entrenar al boxeo, muchas veces tal vez no saben ni cómo ponerse los guantes. Pero es un proceso. Un proceso donde van subiendo, escalando. Sí se llevan sus moretones, pero ahí siguen. Sí se llevan sus ojos negros, pero ahí siguen. Porque hay plata de por medio. Pero llega un momento donde el entrenador ve que su boxeador lo van a matar. ¿Qué hace? La señal de la toalla, ¿qué significa? Parar. Sálvenlo. Está bien que pierda, pero párenlo. Muchas de las veces el pueblo de Dios ha querido tirar la toalla, pero el entrenador todavía no. ¡Aleluya! El entrenador sigue de pie. Él no conoce derrota. Él sigue en pie creyendo en su pueblo. Pero tenemos que ser pacientes. No nos podemos desesperar. Imagínense el labrador con cuánta paciencia espera que venga la lluvia temprana y tardía para poder cosechar. Ahora fíjese, vaya conmigo al libro de Ezequiel. Ya voy a terminar. ¡Gloria a Dios! Libro de Ezequiel, capítulo 33. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Libro de Ezequiel, capítulo 33. Lo tenemos. Dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viendo la espada y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre de él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si en la atalaya viene venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por... Me perdí. Por causa de su pecado. Este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de manos de la atalaya.
A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Hasta ahí. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Dios ha depositado palabra en tu vida. Dios ha depositado algo que tarde que temprano va a demandar de ti cuando llegues ante su presencia. Dios te ha mandado y te ha seleccionado y te ha escogido a ti para que de una o de otra manera puedas predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para que tú siembres la semilla y la palabra de Dios en la vida y los corazones de las personas. No importando en qué forma o en qué área sea. Por ejemplo, en la iglesia donde nosotros pastoreamos junto con el pastor, mi esposa y yo, y ellos tuvimos una clase de capellanía. Por misericordia del Señor, 16 capellanes pudieron llevar a cabo esa clase. Pero ahora el trabajo no es tener el título y un certificado y una placa y un uniforme. Ahora el trabajo es ir a los asilos, a los orfanatorios, a las cárceles, a las calles. Y investigando cómo podríamos entrar a los asilos. Ahora ya no se nos permite predicar libremente el evangelio en los asilos. ¿Por qué? Porque hay libertad de expresión y no podemos cambiar la mente de las personas. Pero me dijeron, pero si tú traes una guitarra, unos juegos, si vienes como voluntario a darles de comer, a bañarlos, a vestirlos, a pasearlos, y dentro de lo que tú hablas con ellos, tú les puedes dar toda la Biblia que tú quieres, pero no les puedes poner a leer. Tú los puedes hablarles, testificarles, mientras tú pasas tiempo con ellos o con ellas, pero no puedes apartarlos y darles un estudio bíblico, al menos que con el tiempo ellos te lo demanden. ¿Qué quiero decir con esto? No necesitas ser un elocuente en la palabra del Señor. No necesitas ser un conocedor de pasta a pasta de la Biblia para poder predicar. Y déjame decirte cómo muchas veces tú tienes que entender si estás ejerciendo lo que Dios necesita de tu vida. Cuando tú mires que tu hijo o tu hija empiece a mirar y a desear lo que tú estás llevando a cabo, estás haciendo buen trabajo. Aleluya, gloria. Sea bueno o sea malo. Si eres un maldiciente, no te asombres que tus hijos no sean maldicientes. Si eres un fumador, eso es un ejemplo. No te asombres que el día de mañana tus hijos anden fumando. Pero si tú eres un orador, si tú eres un lector de la palabra, si tú eres alguien que le gusta adorar a Dios en todas las circunstancias, en todo momento, no te asombres que el día de mañana tú tengas un levita en la congregación. No te asombres que el día de mañana tú tengas un orador en la iglesia. No te asombres que el día de mañana tú tengas un evangelista, un maestro o un pastor dentro de tu casa. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque has estado predicando y haciendo el trabajo correctamente. ¡Aleluya! El trabajo de la atalaya era avisar el peligro. El trabajo de la atalaya era avisar a toda una ciudad, una nación, a un grupo de personas cuando se avecinaba algo para ser ofensivo que iba a lastimar a la persona. Pero si el atalaya no llevaba a cabo y alguien era lastimado, el atalaya era responsable de esa vida o de esa alma. Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas en el mundo. Dios nos ha puesto como luminares en el mundo. Y Él dijo, Jesucristo dijo, no puedes encender una lámpara y meterla en un almud. No sé si ustedes saben lo que es un almud. Haz de cuenta un cajón como este púlpito, pero con puertas. Tú no puedes encender una lámpara y meterla ahí abajo y encerrarla para que nadie se alumbre. No, las lámparas se ponen arriba para que todos podamos ver acá abajo. Las lámparas siempre van en lo alto para que la gente mire dónde camina. ¿Por qué muchas veces el pueblo de Dios se siente inferior, como que no sabe o siente que hace cosas que no son valorables delante de Dios? Déjame decirte, no importa qué es lo que hagas, sea poco, sea mucho, si lo haces para tu Señor, tarde que temprano va a haber un resultado.
Tarde que temprano tú vas a ver el resultado. El Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal significa, o se usa no solamente para salar, para darle sabor a la comida, que es cierto, si come mucha sal también hace daño. Pero la sal también se utiliza en los que son de rancho. Se utiliza para cuando se va a hacer la carne, ayúdenme, seca. Y la embarran de sal. Y en mi caso cortábamos varas y la colgábamos encima de la lumbre, y se humeaba y duraba meses. Para eso sirve la sal, para mantener, para purificar, para que no se eche a perder la carne. Pero si no hay sal en nosotros, el mundo, los que están alrededor de nosotros, se van a echar a perder. Y tú eres responsable, porque tú eres la sal de la tierra. Tú eres el propósito para que los que te rodean encuentren sabor a la vida. La Biblia nos habla de un caso de Naamán, y discúlpenme, la Biblia nos habla de un caso de un leproso que no era del pueblo de Dios. Pero una sirvienta, una criada, una que fue llevada en cautiverio, una esclava, testificó de su Dios, y gracias a ello Naamán fue sanado. Aleluya. Y años después, aproximadamente 700, 830 años después, el Señor Jesucristo habla y da testimonio. Dijo: había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo no fue enviado sino a Naamán. ¿Por qué? Porque había un hombre que tenía fe y conocía y tenía temor de Dios. Erróneamente él adoraba a un Dios que no tenía vida, pero su corazón estaba en una esperanza de un Dios verdadero. Y cuando lo conoce, Dios le otorga y le honra la fe. Por eso yo te digo, no importa cómo, en qué manera, si tú ejerces la fe de Dios, alguien va a tomar un resultado. Por eso te digo, no importa cuánto te desesperes al no ver el cambio en tus hijos, tu esposo, tu esposa, quien sea, al tiempo tú lo mirarás y permaneces. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia habla también del Señor Jesucristo en la misma época de Eliseo. Dice la Biblia que en Israel había muchas viudas, pero este hombre fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Saben quién eran los sidonios? De donde salió la Jezabel, una bruja, una hechicera, que gracias a ella el pueblo de Israel, completamente influido por el rey Josafat, por ella se corrompió y corrompió toda la nación. ¿Por qué? Aunque Josafat, si usted investiga el nombre de Josafat, significa escogido, seleccionado, preciado para Dios. Aunque Josafat era una persona, un rey que había conocido de Dios, la influencia de la mujer lo pervirtió todo. Por eso dice la Biblia, hermanas, que ustedes son constructoras. Por eso dice la Biblia, Proverbios 14:1. ¿Alguna hermana se lo sabe? Gloria a Dios. ¿Ninguna hermana se lo sabe? Santo Dios. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y sigue diciendo, es mejor un bocado seco en enterrado que un legumbrazo, un bistec bien engordado, pero con una mujer rencillosa. Dios demanda de nosotros, hermanos. Dios nos da todo para que tu matrimonio, mi matrimonio, florezca y sea el matrimonio más feliz de la tierra. ¿Va a haber problemas? Yo sé que los va a haber. ¿Va a haber dificultades? Yo sé que los va a haber. No todo es color de rosa. El hermano Márquez, no sé si estaban ustedes pastores presentes, cuando él dijo en una ocasión: si ustedes van por casa y no entran y se paran en una ventana, van a escuchar que en la casa del hermano Márquez también se grita. Y yo estoy seguro que en todos los hogares se grita. Aleluya. Yo no estoy seguro, porque hay un momento de desesperación en que a veces, como dicen, se levanta con el pie izquierdo, se levanta en sus días, yo no sé. Pero siempre tiene que haber temor de Dios. Cuando hay una ofensa, tienes que tener toda la libertad de venir y decirle: discúlpame, no quise ofender, no quise hacer esto, con toda la libertad. ¿Sabe por qué? Porque en medio de ese pleito te puede agarrar Dios. ¿Y qué vas a hacer? Volviendo a lo que el Señor Jesucristo decía, había muchas viudas en Israel, pero ¿por qué precisamente fue enviado Eliseo a esta mujer?
¿Sabe por qué? Porque esa mujer tenía fe. ¿Por qué la nación entera de Israel, que era del pueblo escogido de Dios, sabían que podían clamar a su Dios y Dios les iba a contestar? Porque esa era la promesa y es la promesa de Dios para su pueblo. Pero ¿por qué no clamaban? ¿Por qué? Iglesia, Dios está dispuesto a sacarte adelante, a resolver tus problemas. Pero muchas veces preferimos ir y contarle el problema a la vecina, a la bruja, a la hechicera, a la que cura, a la hierbera, a la santera, a la macumbera, al palo mayombe, lo que sea. Porque queremos ver un resultado. Y esperar en Dios es difícil. Y hay una canción que dice, qué difícil es que esperar en Dios. Mi mente dice no, pero yo sé que todo es posible. Pero cuando muchas veces no estamos pasando circunstancias, amén, gloria a Dios, aleluya, y dicho sea de paso, ya no gritas, hermano. Te me estás durmiendo. Con gozo, alegría. Aleluya. Y alabas, te gozas. Se pasa todo eso. Cristo. Cuando viene la circunstancia, dice la Biblia que Dios quiere que no retrocedamos. Mismo Santiago dice que no seamos como las olas del mar, que van para atrás. Hoy vienes contento, mañana no. Hoy vas a la iglesia, dentro de un mes no. No, que te puedas afirmar. Gloria a Dios. ¿Quieres ver la mano de Dios? Lleva a cabo lo que Dios ha depositado en tu vida. ¿Quieres ver el resultado en el ministerio? Espera en Dios. Gloria a Dios. Nunca ponga los ojos en el ser humano. Nunca. Porque aunque Dios ha escogido al siervo, a la sierva, vamos a tener errores siempre. Y tal vez nunca vamos a tomar las decisiones que a ti te parecen mejores, pero vamos a tomar delante de Dios las mejores que Dios quiere para la iglesia. Anoche aprendíamos acerca del siervo, acerca de Roboam y Jeroboam, como el nieto de David, al venir a ejercer el reinado en Israel, un joven va y pide el consejo de los ancianos, y luego viene y escucha a los jóvenes, y los jóvenes les dan una palabra y los ancianos le dan otra, pero el resultado fue catastrófico. ¿Por qué? Por no querer poner atención a los ancianos. Y muchas de las veces nosotros vamos a tener que dar una orden, vamos a tener que dar un consejo que tal vez no te va a gustar ni te va a parecer, pero es el mejor. ¡Aleluya! ¿Por qué, joven, niño? Porque te llevamos 20, 30, 40 años adelante y ya pasamos por ese caminar. Y lo que te decimos no es para destruirte, sino es para que tú seas una persona firme y una persona de bendición en el camino del Señor. ¡Aleluya! ¿Con cuánta paciencia necesitamos esperar al Señor? ¿Con cuánta paciencia necesitamos esperar en la congregación? La Biblia habla de dos personas cuando el Señor Jesucristo iba a ser presentado en el templo: Ana y Simeón. Y dice la Biblia que esta mujer tenía más de 70 años en el templo después de haber enviudado, con ayunos y ruegos, esperando la venida del Señor, del Mesías. Y cuando lo miraron, Simeón y Ana dijeron: ahora sí pueden descansar tus siervos en paz, porque han mirado la redención de Israel. Gloria a Dios. Pero 70 años, hermanos, 70 años. A veces nosotros no llevamos ni un año y nos cansamos. Santo. No podemos hacer el trabajo del Señor. Necesitamos esperar que Dios se glorifique en la vida de cada una de las personas. Nuestro trabajo es enseñar, nuestro trabajo es instruir. Pero la mejor manera de enseñar, instruir y animar y apoyar a otra persona es viviendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nosotros mismos. No podemos sacar la paja del ojo del hermano sin antes nosotros quitar la viga nuestra. Alguien lo puso más moderno. Antes que tú vengas a querer imponer una carga o quitarle un vicio a otra persona, deja primero el vicio de la coca y el café y luego vienes y oras por la persona. Es lo mismo, nada más que moderno. Las mismas palabras, pero al lenguaje actual. Entonces, hermanos, la paciencia, el tercer fruto del Espíritu Santo, necesita activarse en nuestras vidas. Apoyen a su pastor, apoyen a sus líderes. Tal vez, vuelvo y repito, no es la mejor decisión que te gustaría, pero apoya. Ora,
Dile al Señor que lo ilumine, la ilumine, para que puedan trabajar a gusto. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho, una mujer en la cocina, genial, pero 3 o 4, es difícil, es difícil. Pero en la casa del Señor tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Es como cuando se juntan 3 o 4 contratistas. Y todos saben pintura, y todos saben carpeta, y todos saben de todo. Y uno dice, hagámoslo así. El otro, no, porque entonces vas a hacer esto. Bueno, hagámoslo como tú quieras. Y viene, no, porque entonces... Y no hay un acuerdo. Pero debe haber un acuerdo. Todos tenemos la mente de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Y si tenemos la mente de Cristo, todos tenemos que mirar al blanco perfecto que es Cristo. Nuestro trabajo es llevar al pueblo, como Moisés, a la redención, no a la perdición. Que si alguien no lo hace, sigue adelante. Tu trabajo es para el Señor, siempre y cuando, como dice Juan, no puedes decir que amas a Dios que no lo ves, si a tu hermano que lo miras no lo amas. No puedes decir que te sometes a Dios si no te sometes a tus líderes. Santo. Gloria a Dios. No me digas eso, porque entonces te engañas a ti mismo. Vuelvo y repito, tú eres el quinto evangelio andando para que la gente pueda ver quién tú eres en Dios. Pregúntate, ¿Dios me quiere que me vista así? ¿Dios quiere que yo actúe así? ¿Dios me quiere así? ¿Hago diferencia en el mundo? ¿O me pierdo entre el mundo? Hagamos la diferencia, pueblo. Aleluya. En esta tarde te dejo con esta palabra. La paciencia es muy importante para todo lo que se requiere en la vida. Si queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que ser pacientes hasta que el Señor venga. Mientras el Señor viene, ilústrate, lee la palabra, lee la escritura, analiza, estudia, métete en estudios, trabaja en la obra del Señor, que cuando trabajes en la obra del Señor nunca es en vano. Y Dios te va a recompensar de acuerdo a todo lo que tú hagas. Ponte sobre tus pies y vamos a orar.